repetible. Es una posición repetible. ¿Ok? Ahora vean, la relación céntrica la voy a encontrar en los pacientes, pero para encontrarla, ¿qué es lo que dice aquí? Independientemente del contacto dentario. O sea, el paciente puede estar en relación céntrica, obviamente estando sin contacto, pero cuando el paciente muerde, se sale de relación céntrica. ¿Okay? O el paciente está en relación céntrica y el paciente muerde y se mantiene en relación céntrica. ¿En qué caso sería eso? El primer caso en el que el paciente se sale de la relación céntrica es el paciente que está en máxima anticonspiración. Y el paciente que cierra de céntrica y muerde y se mantiene en céntrica es el paciente que yo rehabilité en relación céntrica. ¿Okay? Vamos a ver otras características. Entonces vean, este paciente, aquí está, este es el escaneo ya en relación céntrica. El escaneo de relación céntrica podemos ver cómo aunque aquí se mire como en contacto, clínicamente no hay contacto, que es por la cuestión. Entonces vean cómo yo estoy estableciendo la relación céntrica sin contacto interdentario. ¿Por qué la relación céntrica o el registro de la relación céntrica de nuestros pacientes tiene que ser sin que exista un contacto interdentario? Porque si existe un contacto interdentario, ¿qué va a pasar? El paciente se va a ir a MIC y la posición articular se va a ir a la habitual o a la fisiológicamente estable. Yo puedo tener mi paciente en céntrica y si le pido que muerda, y cuando el paciente muerda, se va a salir, su posición condilar o su relación céntrica se va a salir de esa posición. Hay veces que coincide la relación céntrica con la posición interoclusal, pero es un en un millón, o sea, de verdad, ni un paciente con ortodoncia ideal, ¿no? O sea, todos tienen una discrepancia. ¿Ok? Entonces vean, yo aquí estoy llevando al paciente a céntrica. Acá podemos ver otra imagen, es la misma definición, pero vean. Entonces, al mismo tiempo que yo estoy llevando al paciente a relación céntrica, hay que entender que tanto la ATM o la articulación temporomandibular con la mandíbula y el articulador como tal se llama eje de bisagra. Y prácticamente tenemos un punto, es como un compás, ¿no? Tengo un punto y el compás se va moviendo y tiene un solo eje. Es un eje de bisagra. Entonces, si yo estoy aquí, si yo hablo ese eje de bisagra lo hago hacia abajo, o sea, o abro la mordida, ¿qué va a pasar? Que aquí, pongo un ejemplo, aquí yo estoy a la altura de la mesa. Pero si yo aumento la dimensión vertical, ¿qué va a pasar? Me voy a alejar de la mesa. En grandes rasgos, ¿qué va a pasar? Que la mandíbula se va a hacer hacia atrás. Ojo, se va a hacer hacia atrás, no la mandíbula porque la estoy empujando hacia atrás, sino que el diente, mejor dicho, vean, hasta aquí, y muerde, ¿qué pasa? O sea, me refiero que no abre así el paciente. Abrimos con ese eje de bisagra, con esa circunferencia, vamos a decir que es una circunferencia. ¿Entendemos esta parte? Entonces, cuando el paciente abre, cuando vemos el articulador, hace este movimiento. Obviamente, el articulador se abre de arriba, ¿no? Pero en el paciente se abre de abajo, hace esto. Y cuando abre, miren cómo se aleja de mi mano. ¿Sí entendemos esa parte, no? Abrimos la dimensión vertical y se aleja. Entonces, prácticamente, de estar en mi paciente borde a borde, dos cosas, la misma posición de la relación céntrica y la apertura de la dimensión vertical ya me está dejando un overjet. En el cual si mi paciente estaba borde a borde, ahora ya mi paciente lo puedo rehabilitar y lo puedo hacer en una clase 1 con un overjet y un overbite ideal. No en todos los pacientes me da, a veces uno es muy marcado, a veces otros es bien poquito. ¿Okay? Y a veces que si no tengo más, puedo aumentar un poquito más la dimensión vertical, pero cuidando las proporciones del diente. Ahorita vamos a desmenuzar todo eso, no se preocupen. ¿Okay? Y ahora algo importante, vean lo que se abre en la parte anterior y en la parte posterior, ¿qué pasa? O sea, es mínimo, inclusive te puedo decir que clínicamente ni siquiera se ve. Mi referencia es que le digo al paciente, ¿usted siente que su contacto posterior? No, mis dientes posteriores no chocan. Y yo luego digo, ay, güey, apenitas tengo espacio en posterior. Sí, pero lo que va a determinar mi dimensión vertical o mi nueva dimensión vertical en la oclusión para mi rehabilitación completa va a ser los dientes anteriores. Ahorita solamente vamos a hacer como que el registro y vamos a determinar la nueva dimensión vertical un poquito más adelante. El doctor Marcelo Calamita en su libro menciona, en opinión de este autor, en este caso el doctor Marcelo Calamita, la mejor definición de relación céntrica se encuentra publicada en la 8ª edición del glosario de la terminología del JPD, que nos mató hace rato.
menciona que la relación céntrica se describe como la relación maxilomandibular en la que los cóndilos se articulan contra la posición más delgada y la más avascular de los respectivos discos, que dice lo mismo, más anterior. Recuerden que la más vascular es la posterior. Entonces la más anterior, está diciendo lo mismo, la posición más anterior y la más avascular y de los respectivos discos, con los conjuntos en una posición anteroposterior contra la pared del vientre posterior de la adherencia articular, independientemente de los contactos dentarios. Literal está diciendo eso, es la posición más anterior, media y superior de los cóndilos dentarios. O sea, está diciendo exactamente lo mismo, pero ahorita ya se entiende un poquito más que a la hora de nosotros llevar la mandíbula a RC, solita se va a esa posición. No es que yo la voy a llevar o la voy a manipular para que se vaya a esa posición. ¿Ok? Estamos diciendo que, por ende, a la hora de yo registrar o buscar la relación céntrica, el cóndilo va a tomar esa posición, más no la voy a manipular para llevarla a esa posición. Y aquí viene un adelanto de todo esto. Mi relación céntrica nunca va a ser que yo la voy a manipular. El paciente solito, con unas maniobras, unos ejercicios, solito se va a ir a esa relación céntrica. Solito, así. Entonces, según lo que eso ya es una filosofía ya vieja, esa es como que la natología. Puede ser definido ortopédicamente como una posición musculoesquelética estable de un paquete cerrado entre el cóndilo, el disco y las fosas articulares, mediado por los músculos elevadores de la mandíbula durante la función masticatoria y actividades parafuncionales. Vean cómo hasta en la cuestión parafuncional también actúa. La relación céntrica es reproducible y verificable cuando el tejido del ATM está estructuralmente intacto y sano, además de la ausencia de hiperactividad de los músculos trigoideo lateral y superior e inferior. En resumen, vean cómo este también menciona que es la posición, una posición musculoesquelética estable, pero nunca menciona que está relacionado a los dientes. Todos siguen esta filosofía de que los dientes no están relacionados. ¿Por qué? Porque si el diente está relacionado, en automático ya no está céntrica. Entonces aquí va a ser al revés. Voy a establecer mi relación céntrica y la estabilidad de los dientes o la nueva dimensión vertical dorsal va a estar guiada o va a estar adaptada a la relación céntrica que yo voy a establecer en mi paciente, que se va a establecer por sí solo, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante, que la ATM tiene que estar intacta y sana. Si mi paciente tiene un problema de ATM como dolor, el dolor, simplemente el dolor, o el paciente tiene limitación de apertura, yo no puedo tomar un registro de céntrico, porque todos esos componentes están alterados por dolor. O sea, si hay dolor, el paciente simplemente se va a ir a la habitual siempre. Entonces tengo que quitar el dolor, es un aplica el que tengo que colocar una guarda oclusal, eliminar dolores o molestias que el paciente tiene, y una vez que el paciente ya no tiene molestias o dolor articular o muscular, ahora sí puedo hacer ya mi proceso de diagnóstico para la rehabilitación completa. ¿Ok? Todas las definiciones son diferentes. En este caso se dice que es independiente del contacto dentario, pues es la misma filosofía que dice el doctor Marcelo Canamita. En la posición del condilar está limitada por el movimiento de rotación puramente giratorio. Cuando hacemos una apertura, por ejemplo una apertura así que nos gusta para hablar, cuando hacemos esta apertura, nuestra articulación, nuestro cóndilo y la cavidad hacen nada más esto. Cuando hacemos máxima apertura, así rota y ahí se mueve. ¿Okay? La relación céntrica yo tengo que registrar nada más en la rotación. No la puedo registrar en la traslación, eso se llama. Porque ahí puedo tener alteraciones, porque recuerden lo que es el disco. Algunos discos, pero otros, entonces no la puedo registrar con todos sus movimientos. Entonces mi registro va a ser con este ligero movimiento. Entonces mi registro en céntrica va a ser en la apertura mínima necesaria. ¿Ok? Por eso menciona que tiene que ser limitado a un movimiento puramente giratorio. Si yo le pido al paciente que haga grandote para tomar la registro céntrica, va a ser una traslación y ya se va a alterar todo ese componente o esa búsqueda que yo quiero hacer de mi relación céntrica. ¿Okay? Todas las definiciones son diferentes, inclusive ya hay autores que mencionan que ya no se recomienda utilizar el término de relación céntrica, utilizar como más que nada como mi nueva posición de trabajo. Porque si hablas como que relación céntrica es como que la posición más anterior, o sea, literal volvemos al robot que éramos antes. Entonces, vamos a trabajar en la posición de trabajo ideal del paciente. Y es la relación céntrica, ¿no? Que todo nos lleva a eso. Entonces, todos coinciden con esta parte de aquí, ¿no? Sin embargo, como pueden observar, ninguna menciona que el paciente se tiene que manipular o que el paciente se manipuló como tal, ¿no? ¿Ok? Y aquí otra definición, pues en la encuesta prácticamente es una relación espacial netamente
y que está determinada por la relación del maxilar con la mandíbula. Es una posición repetible, vean, esta parte es muy literal, repetible, la palabra repetible, y es independiente al contacto dental. No coincide, puede coincidir o no la relación céntrica con el contacto interdental. Obviamente en nuestros pacientes no va a coincidir, pero vamos a hacer que en nuestra relación completa, ahora sí, ahí sí coincide. ¿Okay? Es una posición fisiológica sin sintomatología. ¿Okay? Prácticamente toda la definición es muy parecida. ¿Okay? Ahora, prácticamente lo que se menciona es la posición ideal que tienen que tener los cóndilos. ¿Qué decía? Es la posición del cóndilo más anterior. Recuerden que la parte anterior de esta zona es esta. Es anterior a nuestra anatomía. Es la posición más anterior, media es que está centrada y superior, que está hacia arriba. Pero va a estar limitada ¿qué? Por el disco. ¿Okay? ¿Qué es lo que me enseñaron a mí para tomar el registro de relación céntrica? Empújalo, no mames, si yo lo empujo, lo voy a llevar, número uno, lo voy a llevar hacia atrás. Y al llevar hacia atrás, ¿qué dijimos que iba acá? Una zona inerval. Entonces, ¿y qué va a pasar? En automático, al hacer eso, el músculo, los tiroideos, avientan la mandíbula hacia el frente. Por protección, se va hacia el frente del paciente. Inclusive si hacemos trampa, no me acuerdo que en la fusión le hacíamos así. O sea, pero esa es una posición, para empezar, no es una posición repetible. Porque si yo estoy manipulando al paciente, no sé qué tanta presión estoy ejerciendo. Si puede decir, wow, va a ser 5 kilogramos de fuerza, que ahí sí puede ser repetible, pero no. O sea, simplemente esa posición o ese esfuerzo yo no es repetible. Y recuerden que la relación céntrica es independiente al contacto dentario. Entonces, prácticamente es algo que tiene que ser repetible y sin contacto dentario. Y sin contacto dentario se refiere más que nada al sacar al paciente de ese engranaje, para que se olvide de ese engranaje. Ahorita van a ver aquí en blanco con eso. Y también es una filosofía que muchos de ustedes dicen como que si de verdad la ATM se parece a un articulador semiajustable. Obviamente no se parece ni poquito, pero se acerca a lo más parecido a eso. Y Roberto Tello dice, la única función que tiene el articulador semiajustable, y lo digo desde ahorita, por eso no se compra un articulador de 2.500 dólares, bueno, don Jaime, porque se las exigen en el contrato, ¿no? Pero la función que tiene el articulador semiajustable es sujetar los modelos. Literal, es la función que tiene, y obviamente a partir de ellos, pues manipularlo o distribuirlo. Ahora, ¿por qué es importante? Ahora pues lo pongo en un matarratas, ¿no? Que es el articulador, el normal, el de bisagra, ¿no? Porque recuerden que esto tiene una función de que mi posición de apertura y cierre es un arco, o sea, que es lo más parecido a la articulación real, y el otro es como que se abre para arriba, como vaca, ¿no? Es así como si agarran los modelos y mordieran así, cuando no lo hacemos de esa manera. Simplemente es posicionar los modelos tal cual como está en la boca del paciente y sujetarlos ahí, ¿no? Porque inclusive 100% garantizado que ustedes pueden dejar una posición perfecta sobre su articulador, le llevan a la boca del paciente, sí o sí tienen que ajustar. Siempre se van a tener que ajustar la función de una manera u otra, mucho o poco, pero siempre. Entonces nunca va a ser exactamente lo mismo un articulador a la boca del paciente. Yo sarcásticamente digo que el mejor articulador que existe pues es el de cada paciente, ¿no? Su boca, literal, es el mejor articulador. Obviamente, esto va a hacer que los ajustes que tengamos que hacer en boca sean lo mínimo o lo menos posible a que si lo hacemos de manera arbitraria o con el matarratas en el otro articulador. ¿Okay? Pero obviamente es una herramienta que es indispensable en nuestro consultorio porque no hay otra manera donde yo pueda colocar los modelos y articularlos. ¿Okay? La relación céntrica adaptada es cuando ya lo que le comentaba hace rato, que por fisiología del paciente, de la edad del paciente, las características de la eminencia articular o del cóndilo o del disco ya han sufrido cambios, pero han sido cambios que han surgido y el paciente no siente ningún tipo de problema o sintomatología. Sin embargo, pues el paciente puede hacer todos sus movimientos y no sentir ningún problema. ¿Okay? Pero repito, todos estamos fisiológicamente adaptados. Uno puede ser más adaptados o menos adaptados, pero con más cambios, estructuralmente hablando, hay más cambios notorios. Inclusive hay pacientes que tienen el cóndilo, o sea, literal aquí cuadrado, ¿no? De la patología que tienen, pero el paciente puede ser su vida normal. O sea, eso es a lo que me refiero con pacientes adaptados. ¿Okay? Entonces, los dientes
son la causa de alterar la relación céntrica. El sistema siempre va a buscar estabilidad y hacer protrusión, independientemente de las características estructurales del diente. O sea, prácticamente este paciente, por ejemplo, esta paciente que tenemos aquí al lado izquierdo, tiene una protrusión, vamos a decir, orgánica, estable, es un paciente verde. Pero yo estoy seguro que si le lleva céntrica, voy a tener una interferencia y luego la mandíbula se va a hacer progresiva y va a engranar. Entonces, su máxima intercuspidación siempre va a ser movimientos al frente y engranaje. Todos tenemos esa tendencia a irnos a protrusiva, es algo completamente normal. ¿Okay? Y es algo completamente normal porque los últimos molares son los últimos en erupcionar. Entonces, prácticamente esos generan una interferencia que no es, que sea una interferencia no quiere decir que sea algo malo que va a causar un problema, porque nos adaptamos. Obviamente, esta interferencia aquí no causa un problema, pero a lo mejor aquí sí, y a lo mejor allá pues todavía más causa un problema. ¿Ok? Entonces, siempre hace esa protrusión. Entonces, prácticamente lo que vamos a buscar en relación céntrica es esa posición antes de que se genere esa protrusión. Pero esa protrusión, ¿quién me la genera? Los dientes. Entonces, para lograrlo encontrar la posición de relación céntrica es buscarla sin un contacto interdentario o sin esa máxima intercuspidación. Y aquí vemos la diferencia, ¿ven? La máxima intercuspidación y la RC. O sea, sí cambia bastante. Y ahorita lo voy a decir algo que me atrevería a decir para establecer la nueva dimensión vertical en la persona. La filosofía del doctor Roberto Tello, que es la femoral adhesiva, menciona que como conclusión en todo este rollo de la dimensión vertical, perdón, de la relación céntrica, es una posición no forzada, pero sí es fisiológica. O sea, no forzada se refiere a que no la tengo que yo manipular la boca del paciente, a pesar que, aparte que está bien difícil. No sé si se lo han intentado. Hombre, está bien difícil. Y aparte que está difícil, no es confiable. Es una posición sin contacto dentario o sin influencia del contacto de dientes y es una posición repetible de la mandíbula, en rotación pura. Movimiento de apertura y cierre, pero mínimo. ¿Okay? Ahora, vamos a hablar de esa discrepancia entre la relación céntrica y la máxima intercuspidación. Ojo, aquí es solamente una cuestión diagnóstica. Por ejemplo, voy a hacer un montaje verticaloso megastable para un diagnóstico. ¿Pero por qué quiero hacer un diagnóstico? Netamente porque mi paciente tiene un problema de dolor articular o un problema de zonas de gatillo. Es el único paciente que yo montaría en un articulación megastable que no necesita una rehabilitación. Es el único. Doctor, ¿y con las querillas? No, mata ratas sin ningún problema. Bueno, yo mando modelos así solitos sin nada. Ya la evaluación lo van a articular un modelo sí, pero acuérdense que esa prácticamente la locución del paciente no la voy a cambiar. Obviamente le mando fotos al laboratorio para que vea la posición de horizontal del maxilar, toda esa información que le mando, pero no particular, no necesario. Pero como método de diagnóstico, doctor, ¿el paciente le va a hacer una rehabilitación? No. ¿Por qué lo está montando? Ok, voy a mandar este caso porque el paciente tiene un problema de dolor articular o zonas de gatillo. ¿Qué es lo que va a montar en esos pacientes? Voy a encontrar una discrepancia ante lo posterior de la relación céntrica, la típica, también me acuerdo mucho. Cierra el paciente y luego haces fuerza con el montaje y pum, se va hacia el frente y ya tienes máximo contacto. Prácticamente tienes un contacto posterior que te causa esa interferencia. Ahorita vamos a ver unos videos para que vean a qué me refiero. Esa discrepancia puede variar entre 0.5 a 2 milímetros. Eso quiere decir que si mi paciente está borde a borde, si yo con esa discrepancia logro 2 milímetros de distancia, ay bueno, pues mi paciente que era clase 3, por lo menos en la parte anterior, yo ya la estoy llevando a clase 1. Por la discrepancia. Me ha tocado casos, doctores, que yo articulo y literal tienen interferencia y esa es mi nueva dimensión vertical. La interferencia que tiene el paciente en el modelo. Ahí dejo la nueva dimensión vertical. Porque la interferencia hace que cuando muerda choque ese diente y me hace espacio en el sector anterior. Ah, pues si lo voy a dejar, ¿lo puedo abrir más? Sí. ¿Eso qué va a conllevar? Pues va a conllevar que obviamente la parte anterior tenga espacio, pero la parte posterior no tenga casi espacio. Pero dijimos que mi espacio o mi nueva dimensión vertical va a estar establecida ¿por qué? Por los dientes anteriores. Y hay una filosofía que tiene el doctor Rafael de Curcio, que es un experto también en este caso, que él dice que los que mandan la nueva dimensión vertical son los dientes anteriores porque son los primeros dientes que erupcionan. ¿Qué pasa? Los dientes anteriores erupcionan y a partir de ahí todos los demás dientes erupcionan. Entonces los que mandan son esos, tanto temporales como permanentes. Tiene sentido, ¿no? Entonces ya como que te hace un poquito más, pues sí, cierto.
Porque el paciente solamente el arelito, mi hijo cuando le salen los dientes, vamos a ver con esos dientes nada más, y van a erupcionar y todos los demás dientes se van a adaptar a esa dimensión vertical. Obviamente su maxilar va a crecer y eso, y los dientes anteriores es esa filosofía. Lograr ese contacto anterior o ese nuevo espacio protésico o fisiológico anterior, y a partir de ahí, ahora sí es lo que tengas que hacer. ¿Ok? La dimensión vertical se puede alterar de 1 a 2 milímetros. Ojo, esto lo estoy diciendo, esos milímetros no tienen nada que ver con la rehabilitación. Esto es netamente, hago mi montaje y mi discrepancia entre la relación céntrica y mi máxima interconspiración va a tener esta discrepancia. O puede que no la tengan, que está igual. ¿Sí me entienden? Repito, esto no tiene nada que ver con el espacio que yo estoy estableciendo. ¿Okay? No todos los pacientes se encuentran esta discrepancia, o sea, eso pasa si el paciente tiene una oclusión perfecta y su relación céntrica coincide con su oclusión, con su máxima interconspiración. A esa posición se le llama oclusión céntrica. Nadie tiene eso, o sea, nadie. Solamente el paciente que va a ser rehabilitado. Y les puedo asegurar que eso va a pasar por un periodo de tiempo muy corto, porque después del tiempo va a cambiarse, sí o sí va a cambiarse. Y es donde yo al paciente le digo, al paciente de rehabilitación completa, una vez a la semana lo tengo que estar viendo, porque cada rato está cambiando la nueva posición intermaxilar, tengo que estar haciendo ajustes hasta que el paciente encuentre una posición ya estable. Entonces, ya no me consta que está en esa relación céntrica, pero lo estoy llevando lo más cerca de esa posición. Y recuerden que es una posición repetible que yo no manipulé. Existe una respuesta adaptativa del ATM, el sistema neuromuscular y los dientes, por lo que no representan síntomas de desorden estructural o funcional. O sea, si el paciente está en céntrica y muere y se va a máxima de respiración y se sale de céntrica, el paciente hace su vida normal, lo que les decía hace rato, ¿no? El paciente está todo puteado la boca y nomás dice que no puede comer, pero porque están sensibles los dientes por el desgaste. Pero nomás por eso, pero a él no le duele nada más que la sensibilidad. Y es el caso de la paciente en la derecha. Pero esa paciente podía comer de todo, más que se detenía por la sensibilidad, ¿no? Pero estaba completamente adaptada. Entonces, volviendo a esta pregunta, en todos los casos tengo que trabajar en una posición netamente de trabajo en relación céntrica. No. En pacientes, si voy a trabajar en situaciones donde los componentes de la función están en equilibrio, voy a trabajar en máxima interconspiración. Prácticamente, volviendo en ese caso, si la paciente viene nada más por una cuestión de carillas y mis dientes en un aspecto general están en equilibrio, están orgánicos, tienen una buena dimensión vertical, se va a quedar igual. Voy a trabajar en máxima interconspiración. Este es el paciente verde. Doctor, pero lo voy a hacer todo un cuadrante posterior. ¿Por qué? ¿Pero por qué se lo vas a hacer? Se lo voy a hacer porque les hicieron endodoncia. Ok, pero eso es por una cuestión estructural, más no una cuestión oclusal que vas a hacer esta rehabilitación. Trabaja en máxima interconspiración. ¿Ok? Donde, o sea, siempre que se va a buscar una nueva arquitectura funcional, esto sí se debe trabajar en relación céntrica. Cuando vamos a cambiar el esquema oclusal, se recomienda o se indica trabajar en relación céntrica. Me decía el doctor, y si lo trabajo en la misma posición habitual, pero aumento la dimensión vertical, lo puedes hacer, pero puedes prácticamente no condenarte, pero puedes llevar al paciente céntrica y lograr espacios protésicos mucho más estables. Y yo te puedo decir que hasta pacientes que a veces van por ortodoncia, lo llevo a céntrica. Y ese paciente ya me da espacio un overjet que ya no necesita ortodoncia. ¿Sí me entiendes? Doctor, si mi paciente está en clase 1, está ideal, lo puedes hacer. No hay ningún problema. Pero vas a ver ahorita que está bien fácil encontrar la céntrica y no te va a costar nada de trabajo ni te va a empezar a hacerlo de esa manera. Y recuerden, esa posición articular está adaptada a la máxima interconspiración que existía antes. A lo mejor, si lo llevas a una nueva dimensión vertical oclusal, donde metes la dimensión vertical y quieres mantener la nueva posición, ahí sí podemos generar estas alteraciones. O sea, hay que cambiar todo. O no cambias la oclusión, pero si vas a cambiar, o sea, porque vas a hacer querías, o cambias la oclusión porque vas a hacer la relación completa, llevarlo a relación céntrica. ¿Ok? Y tenemos estas dos funciones, ¿no? Estas dos situaciones. Oclusión funcional, el paciente verde, que es el paciente que vimos anteriormente, que es solamente una cuestión anterior.